Los Estados Unidos mexicanos es la segunda economía del mundo hispano, por detrás de España, y se cataloga como la segunda economía de América Latina en su conjunto. México es un país líder en muchos frentes, por ejemplo, es el país que más turistas recibe de toda América Latina, destrozando a Brasil. Incluso si Brasil es ampliamente reconocido por sus hermosas playas. México es uno de los países más grandes del mundo, ¿no me creen? Pues piénselo mejor, México es 6 veces más grande que Alemania y hasta 20 veces más que el territorio de Uruguay. Y si bien la República Mexicana es un territorio vasto con varios estados, en su tiempo fue un país mucho más grande. Lo cierto es que México en un momento dado fue hasta 2 veces más grande de lo que es ahora. Cuando el Imperio Español descubrió América, emprenderían una conquista sin precedentes. Posteriormente dividirían este territorio en subentidades conocidas como virreinatos. Estos virreinatos eran entidades territoriales subordinadas a Madrid y al rey de España. Virreinatos como de Nueva Granada se transformarían en la Gran Colombia, y en el caso del virreinato de Nueva España, este contemplaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados, y sobre este territorio se sentarían las bases de los futuros países como México, Panamá, Costa Rica e incluso Estados Unidos. Con la Guerra de Independencia Mexicana marcando el fin del dominio español, nació el primer imperio mexicano. Posterior nacería la República Mexicana, que se extendería desde Yucatán hasta los valles de Nevada. La intervención estadounidense en México, entre otros factores, resultó en la cesión de los territorios mexicanos que hoy son los estados de California, Nevada, Texas y Colorado a los Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo oficializó los términos de la cesión mexicana a los Estados Unidos, donde Estados Unidos pagó a los dólares actuales de hoy unos 300 millones de dólares por más de 2 millones de kilómetros cuadrados. En ese tiempo, la pérdida de estos territorios representó más de la mitad del territorio mexicano. ¿Cómo sería México, su población y su economía si los antiguos territorios se incorporaran de nuevo al país? Sabemos que esto es imposible en todo sentido, pero a lo largo del video descubriremos varias cosas interesantes. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Cuando los Estados Unidos de América se independizaron en el año 1776, las 3 antiguas colonias británicas correspondían a los estados del este de los Estados Unidos, como Nueva York, Carolina del Norte y demás. No pasarían 140 años después y los Estados Unidos desde Washington se expandirían como nunca antes, logrando incorporar a su territorio las vastas planicies del medio oeste hasta llegar a la costa pacífica, donde se encontraron con el territorio mexicano. En el año 1846 y 1848, a consecuencia de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos, se dio uno de los eventos clave que causó el detonante de la guerra, que fue la anexión de Texas dentro de los Estados Unidos, que antes era una provincia mexicana y después pasó a ser una república independiente. En 1831 Texas era una república mexicana, pero después de la guerra de independencia de Texas que se luchó contra México, se produjo la efectiva cesión de la provincia tejana, que en ese entonces pasó a denominarse República de Texas. En el Tratado de Velasco, que se firmó en 1836, se indicaba que si Texas abandonaba la Unión Mexicana, esta no podría formar parte de los Estados Unidos. En 1845 los Estados Unidos anexan Texas como el estado número 28 de la Unión de los Estados Unidos. Posterior a este evento, México le declara la guerra a Texas, que al anexarse Estados Unidos ya era parte del país, por lo que fue una declaración de guerra de facto a los Estados Unidos. La guerra mexicano-estadounidense por Texas llevaría a los Estados Unidos a ahondar más en sus pretensiones territoriales. La guerra acabó cuando el ejército de los Estados Unidos entró en la Ciudad de México y se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la que México perdió la mitad de sus territorios de hoy en día. Los antiguos territorios de México hoy comprenden la totalidad de los estados de California, Nevada, Utah, así como partes de Arizona, Colorado, Nuevo México, Wyoming y Kansas. Lo pasado no puede ser deshecho. México perdió más de la mitad de sus territorios. Lo cierto es que los Estados Unidos de Norteamérica y toda América Latina en general tendrían un desarrollo totalmente diferente a lo largo de las décadas. Los Estados Unidos se convertirían en una potencia industrial y manufacturera, algo que América Latina jamás pudo hacer. El desarrollo inevitable de todos los estados de los Estados Unidos causó hoy que los estados que le pertenecían a México sean verdaderos hubs industriales, económicos y tecnológicos. ¿Cómo sería México si por alguna razón estos territorios se volvieran a incorporar a la República Mexicana? Para ello vamos a tomar en cuenta los estados actuales de California, Texas, Nevada, Utah, Nuevo México y Arizona, que formaron parte alguna vez de México. Vamos a empezar con lo básico, la población. Estos 7 estados estadounidenses en total cuentan con una población de 82 millones de habitantes. El estado más poblado es California, con 39 millones de habitantes, seguido de Texas con 29 millones y Arizona con 7 millones.
Añadir 88 millones de población a México causaría a la población de la nación mexicana a descender de 130 a 210 millones. México pasaría de la 10ª nación más poblada del mundo a la 9ª, superando a Rusia, que actualmente tiene más de 130 millones de habitantes. En realidad, inclusive si a México se le agrega toda la población de los estados anteriormente mencionados, apenas subiría un puesto entre los países más poblados del mundo. Curiosamente, la adición de estos 80 millones de población haría que México se convirtiese automáticamente en el primer país más poblado de América Latina, destronando a Brasil, que actualmente tiene más de 210 millones de habitantes. Destronando a Brasil como el país más poblado de la región sería un contrapeso económico y demográfico importantísimo. Más del 50% de la nueva población que se incorporaría a México serían blancos y un 10% serían negros. Los latinos representan un 40% en promedio de todos los estados anteriormente mencionados. En algunos casos como en California y Texas es más elevado, pero en otros como Utah es menor. ¿Cuáles serían las implicaciones económicas de una anexión de California, Texas, Nuevo México y los estados mencionados anteriormente a México? Sería enorme, de verdad cambiaría todo. Los Estados Unidos de América es la primera economía global con un PIB superior a 20 billones de dólares. Es una locomotora industrial, tecnológica, económica y política. Cada estado de los Estados Unidos tiene una economía desarrollada. Por ejemplo, el estado más pobre de los Estados Unidos es Mississippi, pero aún así este estado tiene un PIB per cápita superior a la media de la Unión Europea. Y es que en el estado de California, por ejemplo, con un PIB per cápita de $70,000 supera ampliamente a países como Alemania con un PIB per cápita de $44,000. Los Estados Unidos tienen estados que, si fueran independientes, serían potencias económicas e industriales indiscutibles. California, si fuera un país independiente, sería la 5ª economía del planeta por delante de Francia. Si Texas fuera independiente, sería la 8ª economía del mundo, adelantando a Italia. Entonces, ¿cómo serían si estos monstruos industriales y económicos volvieran a ser parte del territorio mexicano? México es la 16ª economía del mundo con 1.2 billones de dólares, un poco menos que España. El Producto Interno Bruto total de los estados de California, Nuevo México, Texas, Arizona, Nevada y Colorado sumaría un total de 5,8 billones de dólares. Estos serían 5,8 billones de dólares que se combinarían a los 1,2 billones de dólares del PIB mexicano, para un total de 7 billones de dólares. Así, México pasaría de ser la 16ª economía del mundo a convertirse en la 3ª economía del planeta, por detrás de los Estados Unidos y China, superando economías como la de Japón, Alemania y Francia. Pero esperen, ¿aún sigue estando Estados Unidos a la cabeza? ¿Es eso posible? Pues sí. Los Estados Unidos tienen un PIB aproximado de 21 billones de dólares, retirándole los 5,8 billones de dólares de su PIB y 86 millones de su población. Los Estados Unidos se quedaría con un PIB total de 14 billones de dólares y 240 millones de habitantes. Los Estados Unidos efectivamente pasaría de la 3ª nación más poblada del mundo a la 8ª, por detrás de Bangladesh, que posee 244 millones de habitantes. Pero a nivel económico es sorprendente. Los Estados Unidos seguiría siendo la primera economía del mundo con un aproximado de 15 billones de dólares, puesto que China tendría 13 billones de PIB, incluso quitándole a los monstruos de California y Texas que representan más del 22% de la economía estadounidense. Los Estados Unidos seguiría en pie siendo la primera potencia económica del planeta. Es más o menos como amputarle la pierna a un corredor olímpico y que de alguna manera siga llegando primero a la meta. Más lento, sí, pero igual primero. Así, la tabla de las 5 principales potencias económicas del mundo quedaría de la siguiente manera. Estados Unidos 15 billones, China 13 billones, México 7 billones, Japón 5 billones, Alemania 4,2 billones. Incluir a los estados de California, Texas y demás cambiaría para siempre a la economía mexicana, de colocarla en el 3er puesto a nivel mundial, elevaría sin precedentes el PIB per cápita mexicano. En el año 2018 el PIB per cápita de México estuvo alrededor de los $9,000. Con la inclusión de estos estados estadounidenses que antes le pertenecían a México, el PIB per cápita mexicano se elevaría de $9,000 a más de $34,000. Sería un incremento de más de 280% por respecto al PIB. Así, México se volvería técnicamente casi un 300% más rico en la noche a la mañana incorporando sus antiguos estados a la República Mexicana. Los nuevos estados tendrían un peso económico enorme, representarían más del 82% de la riqueza mexicana con apenas 37% de la población, y sin duda cambiarían para siempre la dinámica de México. Los nuevos estados del norte no serían solo los más ricos del país, serían los estados más ricos de todo el continente americano e incluso del mundo, integrando ciudades globales como Los Ángeles, San Francisco y Houston. Sin mencionar todas las empresas, fábricas e industrias que se localizan en estos estados como Google, SpaceX, Apple, Facebook, en fin. La enorme presión económica de estos estados obviamente induciría la migración masiva de gran parte del resto del país, y ya los efectos posteriores a ello dan lugar a mucha imaginación.
¿Y qué pasaría con los Estados Unidos después de perder todos estos estados? ¿Se volvería más pobre? Globalmente sí, obvio, acaban de perder 5,8 billones de su Producto Interno Bruto. Pero a nivel de PIB per cápita, Estados Unidos bajaría de $61.000 per cápita a $58.000 per cápita. Sí, apenas $4.000 de caída. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, después de perder más de 7 estados, 86 millones de población y más de 2 millones de kilómetros cuadrados, apenas pierda $3.000 en su PIB per cápita? Pues resulta que los otros estados de Estados Unidos aportan igualmente a la economía nacional del país, no de manera tan importante como California y Texas, puestos que estos son los dos estados más poderosos de la Unión, pero sí otros estados como Nueva York, Florida o Illinois seguirían contribuyendo al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Este experimento, donde los Estados Unidos ceden los antiguos territorios que le pertenecían a México, nos ayuda a visualizar el increíble poder económico e industrial de los Estados Unidos con respecto a México. Tan solo recuperando estos estados, México dejaría de ser un país en vías de desarrollo para convertirse en un país desarrollado, al menos la región norte, elevando el PIB per cápita de $9.000 a más de $34.000, es decir 4 veces más, incrementando su PIB de 1,2 billones a más de 7 billones, es decir casi 6 veces más. Algo que hay que retener, y lo quiero decir muy en claro, es que esto jamás pasará. Es un concepto interesante de imaginar y visualizar cómo cambiaría esto la dinámica estadounidense y mexicana. La principal razón por la que hoy los estados del sur de los Estados Unidos, sobre todo California y Texas, son tan exitosos es porque pertenecen a los Estados Unidos, forman parte del engranaje económico e industrial de ese país. Seguramente si estos antiguos territorios hubieran seguido perteneciendo a México, nunca habrían logrado el nivel de desarrollo y potencialidad que habrían alcanzado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los Estados Unidos transformaron los estados del sur en potencias industriales y económicas. Puede que México haya sido víctima de la expansión territorial de Estados Unidos, pero se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, está hecho y es imborrable. En muchos casos, la misma cesión de estos territorios dejó desconcertados a los mexicanos que ya vivían en ese territorio y que no cruzaron la frontera, pero que la frontera literalmente les cruzó a ellos. La continua hispanización de Estados Unidos, sobre todo en los estados de Florida, Texas y California, solo marcará aún más la huella latina en Estados Unidos, sin necesidad de anexar el territorio de México. Estos estados se convertirán lentamente en estados latinos. Así, en resumen, si Estados Unidos le devolviera a México sus antiguos estados, Estados Unidos seguiría siendo la primera economía del mundo. Perdería 80 millones de habitantes, pasando al octavo país más poblado del mundo. Su PIB per cápita disminuiría ligeramente, pero seguiría estando a nivel de los $55.000. México, al contrario, pasaría de la 16ª a la tercera economía del planeta. Se convertiría en la segunda economía de América y la primera de América Latina. Ganaría 80 millones de su población, su PIB se multiplicaría por 6 y su PIB per cápita se incrementaría en un 280%. ¿Y tú qué piensas? ¿Te sorprendió que incluso si Estados Unidos cediera estos territorios seguiría ostentando la corona? ¿Te pareció radical el cambio que tendría México en caso de reincorporar sus antiguos estados? ¿Crees que hipotéticamente en el futuro sería justo reintegrar a estos estados a México? Espero te haya gustado el video, no olvides que puedes seguirme en mis redes sociales y demás. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos, adiós.